Siguiendo con el tema de base de datos, vamos a ver este tema espectacular que se llama funciones de base de datos en Microsoft Excel. Las funciones de base de datos son funciones creadas específicamente para crear consultas a una base de datos de forma permanente. Las funciones de base de datos tienen varios argumentos y vamos a hacer un comparativo con las grandes funciones de Excel que son las funciones conjunto, sumar si conjunto, contar si conjunto, promedio si conjunto y en otras versiones de Office 360 que nos sale max si conjunto y min si conjunto. Pasemos pues a ver esta grande herramienta de base de datos que se llama las funciones de base de datos. Las funciones de base de datos nos permiten a nosotros sumar, multiplicar, sacar promedio e inclusive podemos sacar un registro único de una base de datos. Estas funciones de base de datos tienen varios argumentos. Las funciones de base de datos comienzan con el nombre de su función, el primer argumento es base de datos, el segundo argumento nombre de campo y el tercer argumento es el criterio. Todas las funciones de base de datos comienzan con su nombre BD, BD suma, BD promedio, BD max, BD min y tiene sus tres argumentos. Entonces, el primer argumento es la base de datos. Es la tabla o base de datos que podemos utilizar ya sea un rango normal o puede ser un nombre asignado a ese rango, ya sea dinámico o ya sea estático. Esa es la base de datos, el nombre de la base de datos. El nombre del campo es el campo por el cual yo efectúo la operación matemática. Es el campo por el cual se va a hacer el cálculo matemático. Pero lo interesante de este nombre de campo es su forma de identificarse. Para identificar ese nombre de campo, usted lo puede hacer escribiendo el nombre de campo en comillas o introducir un número de columna. Por ejemplo, si tenemos una base de datos aquí, para identificar el campo cartera, yo lo puedo hacer colocando entre comillas la palabra cartera, no importa si es mayúscula o minúscula, o colocando el número de columna. El número de columna sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, que corresponde a la sexta columna dentro de una tabla, sin importar en qué lugar se encuentre la base de datos. En qué columna A, B, C, Z, la que sea, siempre cartera va a ser la columna número 6 para este ejemplo. El tercer argumento es el campo criterio, que son las condiciones por las cuales se va a realizar el cálculo. Entonces, vamos a hacer un comparativo entre esas grandes funciones que acabo de nombrar y nuestras funciones de base de datos. Muy bien. Tenemos una base de datos aquí en la parte izquierda que tiene en su haber, en este momento, si miramos, tiene en su haber 630 registros y tiene en su haber 7 campos. Una base de datos que parece digamos, una demarcación de un cliente, ¿cierto? Y mi primer ítem que me está pidiendo el primer ejercicio es este. Sacar el promedio de cartera de los años 2010 hasta el 2011 del país Colombia clase A. Entonces, vamos a hacer un comparativo. Vamos a hacer esa función o ese ejercicio con nuestra gran función que se llama promedios y conjunto. Que eso lo explico en otro video de forma detallada. Lo que voy a hacer es un comparativo. Las funciones conjunto me permiten a mí promediar, sumar, contar valores dentro de una base de datos con múltiples condiciones. Habla la teoría que son más de hasta 127 pares de condiciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice así. Empezamos con la función promedios y conjunto. El promedios y conjunto nos permite a nosotros el rango del promedio. El rango del promedio en este caso sería la cartera. Seleccionamos control shift flecha abajo. Para devolvernos donde está la función, le damos control backspace o control borrar a la izquierda, ¿cierto? Y tenemos aquí nuestro rango del promedio. Y comenzamos a ver nuestra condición. Dice que del año 2010 al 2011. Entonces observemos. Aquí tenemos un campo que se llama fecha de expedición. Seleccionamos todo el campo, todo el rango. Y para poder darle ese rango a esta tabla, tenemos que darle una fecha inicial y una fecha inicial. Una fecha inicial y una fecha final. Entonces, como dice que es del año 2010, ¿cierto? Como el año del 2010, tenemos que dar el criterio. Entonces le decimos, recuerden que los criterios van en comillas, un rango inicial sería el primer día del 2010. 1 de enero del año 2010. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer el rango final, que es hasta el 2011. Vamos a decirle aquí el misma fecha de expedición. Recuerden que esta función sí permite evaluar un rango numérico más de una vez, un rango alfanumérico no. Recuerden ese detalle. Punto y coma le decimos entonces que aquí sería menor o igual al 31 de diciembre del año
Muy bien, entonces decimos el rango inicial, 1 de enero del 2010, y el rango final sería el 31 de diciembre del 2011. Recuerden que los criterios siempre van en comillas sin importar si son números, letras o fechas, ¿correcto? Muy bien, aquí le decimos entonces el otro criterio, país Colombia. Entonces observen, cogemos toda la columna de país y le decimos que de esa columna de país yo voy a seleccionar aquellos que sean de Colombia. Lo que estoy haciendo aquí es un comparativo. Observen que la función se está volviendo bien compleja, bien larga. Y le decimos que de clase A. Entonces vamos a decirle también de este grupo. Recuerden que los rangos de estas funciones conjunto tienen que ser idénticos, tienen que tener la misma cantidad de filas. Permítanme que acá me equivoqué. Sería... Permítame que me equivoque acá. Entonces sería el campo país. Ahora seguimos clase. Y el clase, vamos a decirle aquí, que es clase A. Muy bien. Ya, no importa si sea mayúscula o minúscula, levanto una comilla. Y tenemos aquí el resultado. Este resultado. Lo que quiero dar a entender es que con las funciones conjunto, validar una serie de operaciones matemáticas con múltiples condiciones se va a volver mucho más complejo, ¿cierto? Recuerden que estamos haciendo el comparativo. Pero resulta, miren este otro ejercicio. Cuente registros que existen de clase A y B de Colombia y Brasil. Recuerden que las funciones conjuntos no permiten evaluar un rango alfanumérico más de una vez. Entonces aquí se me convertiría en la suma de más de 4 funciones, ¿correcto? Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo podemos aplicar nuestras funciones de base de datos. El primer paso para elaborar la herramienta es elaborar el campo criterio con las mismas condiciones que son los filtros avanzados. ¿Cuáles son las condiciones? El operador O va de forma vertical, el operador I va de forma horizontal, y si vamos a evaluar IO, se convierte en línea por línea. ¿Correcto? Entonces en este caso vamos a comenzar a elaborar el campo criterio. Muy bien, ¿el campo criterio qué sería? La fecha de expedición. La voy a copiar acá. Cuando el campo es muy complejo, cuando por ejemplo en este caso son 2 líneas, prefiero copiar y pegar de la base de datos, ya que si ustedes se equivocan en un espacio o se equivocan en algún error ortográfico, no va a encontrar el ejercicio, el resultado, no va a encontrar la función, el campo. Como es un campo in, porque desde 2000 hasta el 2011 debo colocarlo de forma horizontal. Te voy a duplicar aquí fecha expedición. Y le digo acá, entonces, le voy a decir que el primer rango en la fecha de expedición corresponde a los registros que sean mayores o iguales al 1 de enero del 2010 y menores o iguales al 31 de diciembre del 2011. Aquí está nuestro primer criterio. Dice entonces que es de el país Colombia. Entonces, como el campo no es tan complejo, voy a colocarlo aquí, país. Aquí le decimos Colombia. Y también le decimos que es de clase A. Clase A. Muy bien. Aquí está elaborado nuestro campo criterio. Muy bien. Entonces, cuando elaboramos nuestro campo criterio, ya tenemos listo la condición por el cual va a efectuar la función. Antes de hacer la función voy a colocar un nombre a esta base, como lo hemos hecho en varios videos anteriores. Selecciono nuestra base, control asterisco, control shift barra espaciadora, me voy a la celda activa. Le voy a colocar aquí un nombre a la base. Voy a colocar aquí, por ejemplo, base 1000, por decir algo. Recuerden que los nombres no pueden llevar espacios. Base 1000. Muy bien, y vamos a elaborar entonces nuestra función. Ojo que aquí viene lo interesante de esta gran herramienta. Empezamos entonces a colocar la función. Todas las funciones de base de datos comienzan con la palabra BD. Entonces aparece BD contar, BD contará, BD de vez, bueno, en fin. Para nosotros sería BD promedio. ¿Correcto? BD promedio. ¿Cuál es la base de datos? Recordemos que podemos decirle F3 para sacar los nombres, en este caso es base 1000. Nombre del campo. Entonces recordemos las dos formas de hacerlo. El nombre del campo se puede hacer a través de escribiendo el nombre en comillas con el número del campo. Por eso es que es tan importante que las bases de datos no pueden llevar nombres de campos de forma igual, no forma idéntica, siempre hay que diferenciarlo. Entonces le decimos que aquí, campo cartera,
Nuestro nombre de campo, por el cual vamos a efectuar la operación matemática, es el campo cartera. Vuelvo y repito, el nombre del campo tiene que ser idéntico a la base. Aquí lo estamos nombrando por el nombre, entre comillas, o también puedo colocar el número 6, que corresponde al número. Recuerden que el número 6 corresponde a ¿quién? A que el campo sería el sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También lo podemos nombrar de esa forma. Después de haber colocado ya la base y haber colocado el campo por el cual voy a efectuar la operación matemática, voy a darle cuál es la condición. La condición es todo este criterio. El criterio elaborado con anterioridad. El criterio que le decimos que una fecha, un país y una clase. Y observen, al darle Enter, me sale exactamente igual como nos salió con la función promedios y conjuntos, pero de una forma mucho más amigable, mucho más fácil. No quiere decir que los conjuntos no sean una función excelente, es excelente. Lo que sucede es que los conjuntos, para mi opinión, se realizan cuando los criterios nos llevan una complejidad muy alta, cuando la complejidad no es tan alta. Y las funciones de base de datos se utilizan cuando la complejidad es mucho mayor. ¿Listo? Entonces, la complejidad de los conjuntos es menor y la complejidad de las opciones de base de datos es superior. Porque miren, esto se convierte en una consulta dinámica. Por decir algo, yo no deseo saber cuál fue de Colombia A de esta fecha, sino de Venezuela. Por ejemplo, yo coloco aquí Venezuela. Y observen que inmediatamente me da el resultado de ese nuevo criterio. Que yo no quiero Venezuela, yo quiero Venezuela pero de clase B. Ahí está el resultado. Si yo no quiero Venezuela de clase B, sino de Colombia clase B, ahí está el resultado. Pero si quiero, como inicialmente lo tenemos, ahí está el resultado. O sea que elaborando una función de base de datos me permite a mí constantemente interrogar la base de datos. Si el criterio lo elabora de una forma dinámica, utilizando validación de datos o cualquier otra herramienta, esta consulta se nos va a convertir en una consulta permanente de nuestra base. Y aún más si cogemos nuestra base de datos y la convertimos en un rango dinámico como enseñé en videos anteriores. Esta herramienta es muy importante para interrogar una base de unas condiciones o unos requerimientos específicos. ¿Ok? Que estén muy bien.